Manejo expectante en preeclampsia no severa, resultados obstétricos y perinatales en un hospital de alta complejidad en Neiva, Colombia. Los autores mayormente son residentes de ginecobstetricia en la Universidad Surcolombiana. El artículo fue publicado en Felcosoc en el año 2018 y es un artículo original. Previamente a este artículo se realizó un estudio en los Países Bajos llamado IPITAT en el 2015, en el que comparaban dos grupos de gestantes con trastornos hipertensivos asociados al embarazo entre la semana 34 y 37 de gestación que no tuvieran criterios de severidad. En ellos, a un grupo de esas gestantes se les indujo el trabajo de parto y al segundo se le hizo un manejo expectante, encontrando que al primer grupo tenían mayores tasas de complicaciones a nivel perinatal versus el segundo. Recordemos que los trastornos hipertensivos asociados al embarazo se presentan aproximadamente hacia la semana 20 de gestación, que tienen múltiples complicaciones, ya sean maternas como fetales, y tiene una incidencia entre el 5 al 10%. Dentro de la clasificación de estos trastornos existen diferentes categorías, pero para fines de este artículo nos vamos a centrar en la preeclampsia, la cual a su vez tiene una subclasificación que es no severa y severa. Vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de preeclampsia. Existen unos criterios y la gestante debe cumplir uno de ellos para ser clasificada dentro de esta categoría. Uno de ellos es que la gestante esté entre la semana 20 de gestación y que previamente a ello venga con cifras tensionales normales y posterior a eso se presente una presión arterial sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio, esas tomas en dos tomas separadas por 4 horas de diferencia en el servicio de urgencias. También otro criterio es la proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas. También la relación de proteína-creatinina en una muestra urinaria mayor o igual a 0.3 miligramos sobre decilitro o una cruz presente en la medición de proteínas en tiras reactivas. Los criterios de severidad se establecen como la presión arterial sistólica mayor o igual a 160 milímetros de mercurio y la diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio y con un compromiso a órgano blanco evidenciado ya sea por una trombocitopenia, en este caso menor a 100.000 plaquetas por mililitro, una disfunción renal caracterizada por la medición de la creatinina que sea mayor a 1.1 miligramos sobre decilitro, una lesión hepática que se determina a través de la elevación de las enzimas hepáticas, pero este valor debe estar por encima del valor normal, aproximadamente el doble, que tenga edema pulmonar, que tenga síntomas premonitorios, tinnitus, fosfenos, que tenga lesión cerebral. En cuanto a los objetivos de este estudio es determinar la incidencia de preeclampsia no severa, identificar los resultados maternos y perinatales en pacientes a quienes se les realizó el manejo expectante como conducta inicial. En cuanto a la metodología, tenemos un diseño de corte retrospectiva. En la población son mujeres en embarazo, independientemente de si son primigestantes o multíparas. El tiempo en el que se realizó es aproximadamente un año, entre junio del 2015 y mayo del 2016. Las mediciones que se evaluaron son las características sociodemográficas, las características clínicas y paraclínicas, y como tal los desenlaces ya sean maternos o perinatales. El análisis que se realizó es descriptivo. En cuanto a los criterios de inclusión son mujeres gestantes con diagnóstico de preeclampsia de no severa, con embarazos únicos, que las edades gestacionales estén aproximadamente entre la semana 21 y 37 de gestación, que fueran atendidas en el hospital, en el servicio de obstetricia del Hospital Universitario Hernando Moncaleno Perdomo de Neiva, y que estuvieran aseguradas independientemente fuera al régimen subsidiado o contributivo. En cuanto a los criterios de inclusión, tenemos a pacientes con diagnóstico de gestaciones múltiples, que el feto tenga alguna anomalía congénita diagnosticada, que la madre tenga alguna comorbilidad como hipertensión arterial crónica, diabetes o alguna enfermedad autoinmune. En cuanto a los resultados los dividimos en dos, en los resultados maternos y los resultados perinatales. En cuanto a los resultados maternos, tenemos el desarrollo de alguna complicación asociada a la preeclampsia, como preeclampsia severa, la eclampsia, el síndrome de Hell, el abrupto de placenta, un síndrome de encefalopatía posterior que sea reversible, un ACV
o como tal ya la muerte materna. En cuanto a los perinatales, tenemos el ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, que el niño venga con bajo peso, que tenga un retardo en el crecimiento intrauterino, que el Apgar a los 5 minutos sea bajo, en este caso menor a 7, que haya muerte perinatal en este caso por dos condiciones, que tenga una edad gestacional menor o igual a 22 semanas, o que tenga un peso de 500 gramos aproximadamente, o que tenga o que se le produzca la muerte en los primeros 7 días de vida. Aquí vemos el flujograma de cómo ellos recolectaron a la población. Vemos que esta población la recolectaron por conveniencia. Lograron captar 475 gestantes. Lo hicieron a través del diagnóstico del CIE-10, todos los que englobaran los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. A ese número de pacientes le aplicaron los criterios de inclusión, para lo cual 381 gestantes no cumplían con esos criterios y al final quedaron 94. A esas 94 les aplicaron los criterios de exclusión y finalmente tuvieron 86 gestantes que eran elegibles con las características que ellos buscaban para el estudio. En cuanto a en la tabla 1 nos muestra las características sociodemográficas al ingreso de la gestante al hospital y vemos que en cuanto a la edad, las pacientes entre los 18 a 34 años eran aproximadamente el 62.8%, con una media de pacientes que tenían entre 27 años más o menos 8, que la mayor parte de estas pacientes venían del área urbana, con el 74.4%, y que estaban afiliadas al régimen subsidiado, aproximadamente el 80.2%. En cuanto a la tabla 2, vemos las variables clínicas y paraclínicas al ingreso y finalización al ingreso hospitalario y a la finalización de la gestación. Vemos que el 45.3% de las pacientes tenían algún grado de obesidad y que al ingreso hospitalario el criterio que marcaba, digamos, ese ingreso era la elevación de la tensión arterial diastólica, aproximadamente el 75.6% de las pacientes la tenían. Y al finalizar la gestación, quien marcó como tal digamos, el criterio al finalizar la gestación fue la tensión arterial sistólica en un 24.4% de las gestantes. En cuanto a las variables paraclínicas de ingreso, vemos que aquí el artículo nos mencionaba que para este tiempo el 51% de la población que había iniciado había presentado algún criterio de severidad que la hacía salir del estudio y que pues habían tenido que desembarazarla. Entonces las pacientes que habían quedado, el criterio de preeclampsia con el que se había establecido era una proteinuria de 300 miligramos en 24 horas, siendo un 33.7% de las gestantes la que lo presentaban. En cuanto a la tabla 3, vemos las complicaciones obstétricas y perinatales. Vemos que en cuanto a las obstétricas, la más frecuente es la preeclampsia severa, en un 47.7%, y en cuanto a las perinatales es el ingreso a la UCI neonatal con un 27.9%. En la discusión ellos encontraron que la incidencia de preeclampsia no severa era similar a la informada en la literatura de estudios previos, de un 3%, y que al igual que el estudio de IPITAT, la ausencia de mortalidad materna y perinatal pues había sido muy parecida. Ellos, en cuanto a su limitación, mostraban que la selección de la muestra a partir de los códigos CIE-10 podía marcar que se introducieran sesgos de selección y de información. En cuanto a las conclusiones, vemos que la frecuencia de complicaciones maternas fue cerca a la mitad de las gestantes. Como ya les mencionaba, fue el 51%, y todas relacionadas con el paso a preeclampsia severa y complicaciones perinatales. Y el promedio de la finalización del embarazo en las pacientes a las que se le realizó el diagnóstico de preeclampsia no severa fue de 2 semanas. Les presento la bibliografía usada dentro de la presentación y muchas gracias.